Estipulado en la Constitución. El poder al hombre le causa esto. En el capítulo 7 de Isaías mirábamos que en aquel tiempo el Señor trató de hablar con uno de sus reyes y decirle que hiciera como lo hiciera. Y aquel rey fue tan arrogante, así a la descubierta, que dijo: no, yo no me preocupo. Él ya tenía su plan. Y el Señor estaba tratando de ayudar a ese pueblo a través del profeta Isaías. Y dice: no. Por lo que toca a mí, él tenía contratados a otros reyes y todo ese asunto, según para salir adelante. Y finalmente, si usted no ha leído la historia completa, ese rey terminó leproso por su arrogancia. Y los hombres así terminamos cuando somos arrogantes. Y en ese momento Dios le dice al profeta: diles que les voy a dar una señal y que algunos la verán, de una señorita vendrá una bendición que ni por la mente les pasa, y yo les haré saber, y yo les enseñaré el tiempo. Y esa profecía estaba diciéndoles que a su tiempo vendría el Salvador. Pero claro, al hombre que no es que no entiende, es que no quiere entender. Él siempre sigue en sus ideas y dice: le será dada una señal. De esta jovencita aparecerá prácticamente el Redentor para sacarlos de esta confusión en que viven. Y miramos que dos capítulos más después, entre 8 y 9, miramos la aparición de la profecía que se dio, la señal que se había dado. La miramos en Isaías 9:6, y miramos los atributos con que nació ese niño. El profeta me da la impresión que había como un tipo de visión donde el hombre de Dios, el que era inspirado por Dios, tenía la visión hacia adelante y la visión hacia atrás. Y con una seguridad que dice 2 capítulos después: hijo nos es dado. Y cuando nosotros leemos, tanto en el Evangelio como en Isaías, miramos que aquel pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Nació la luz que alumbra al mundo, y lo celebramos el día de hoy. En realidad lo celebramos todo el tiempo, hermano. Simplemente que en estos días hacemos énfasis, porque la tradición que se ha llevado a cabo, que realmente a nosotros, algunos de nosotros nos la sembraron completamente equivocado, porque a nosotros se nos aseguró en nuestras aldeas, posiblemente a usted no, yo no podría hablar generalmente, a nosotros se nos aseguró que él nació el 25 de diciembre. Y lo creímos, y lo creíamos. Sí, el 24 en la noche para amanecer el 25. Sí, por eso yo considero que por eso se le llama la noche buena, porque nació en esa noche, ¿verdad? Y en la mañana apareció el nacido, vamos a decirlo. Y lo creímos. Y vivía en nuestro corazón esa creencia.
Y le decía al hermano, yo platicaba con el hermano Raúl esta tarde, le decía yo que lo creíamos sinceramente, honestamente. Besábamos al monito aquel con devoción. ¿Alguien lo besó? Yo lo hice. Y lo hice con devoción. Y yo creía que a ese niño se le debía de adorar porque era el niñito Jesús. Yo creí que Él era. Y así crecí. Y yo llegué todavía hasta los 20 años, le estaba platicando al hermano. Yo no sé usted cuándo conoció al Señor, pero a los 20 años yo todavía temía al Señor en la religión en que estaba. Temía, Yo reprendí al sacerdote que me casó porque iba a echar mentiras. Y no lo reprendí por lo que me dijo, porque me echó una papa así de grande a mí. Y yo decía, ¿cómo es posible que un hombre santo de Dios pueda hablar así? ¿Sabe por qué? Porque la religión nos tenía completamente atados. Pero yo quiero que sepa que cuando aprende uno cuando uno agarra una Biblia o escucha un sermón o empieza a atender a un lugar, el Espíritu Santo empieza a trabajar en usted y empieza a cuestionar su fe, sus creencias, y empieza a darse cuenta que es algo parecido. Aquí miramos en el texto bíblico que aquel pueblo estaba en tinieblas y el pueblo en sí, la luz llegó a ese pueblo. Fíjese, si nosotros analizamos un poco, se abrió una nueva era. Una nueva era. Y en el capítulo 1 de San Juan dice que en él estaba la luz. El profeta les hizo saber que la luz vendría, que la luz alumbraría. Y el Evangelio de Juan lo confirma diciendo, en él, en este que vino, en este pequeño niño, se abrió una época nueva. Y él es la luz. Si usted no ha leído una Biblia bien o si no le ha puesto atención, vamos. No hay que andar juzgando que los cristianos no leen Biblia, ¿verdad? Porque hay gente de allá de la religión donde venía yo que leen la Biblia. Lo único malo es que no la entienden. Lo leen todo ahí como... Y hasta opinan acerca de lo que dice, pero no opinan lo que dice en realidad, ¿verdad? Pero en el capítulo 1 de San Juan, ahí dice que en él estaba la luz y él era en el momento en que nació la luz de todos los hombres en la tierra. ¿Se imagina? En veces yo me pregunto cómo un cristiano desprecia el regalo que el Señor nos dio. Ahorita cuando los hermanos cantaban, y pues claro que yo también cantaba, ¿verdad? Pero en veces ni cantar puede uno porque se queda meditando que dejó su trono, ¿verdad? Y vino por mí. Cuando usted medita eso, yo pienso que uno tiene que tomar las cosas bien en serio. El Dios Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, toma la decisión de encarnarse en una persona. Toma la decisión de, a través del Espíritu Santo, poner la semilla santa en aquella mujer, en aquella virgen que dijo Isaías 7. Y uno dice, no, pues era un bebé, si uno lo mira de esa forma, ¿verdad? Pero ese bebé era santo, era limpio. Mire, hay herejías tan horribles que se oyen por ahí, que dicen que el Espíritu Santo era el hombre de María. Así, a ese grado. Y miramos nosotros que aquel pequeñito que nació,
Si nosotros siguiésemos toda la Biblia desde el momento en que empezó la historia bíblica, nos íbamos a dar cuenta todo lo que el diablo trató para que este niño no naciera. Y miramos en Éxodo, cómo aquel rey faraón trata de que no nazcan los niños, solamente las mujeres, solamente las niñas. Pero la mano de Dios ahí estaba moviéndose siempre. Y hay tanta situación donde el diablo siempre se estuvo poniendo para que este niño naciera. Pero finalmente Isaías nos da la idea de cómo nació, cómo sucedió, como que él estaba mirando lo que iba a pasar 700 años después. Y ese privilegio lo tenemos el día de hoy. Esa fiesta se ha prolongado ahorita por 2000 años, hermano. Generación y sobre generación va pasando. Y lo que se llama la Navidad. Usted va a oír ahorita, yo nunca había oído tanta oposición como se oye ahorita. Cristianos están tratando de que no celebre la Navidad. Le miran paganismo en todo lo que tiene la Navidad. Oiga, pues si le mira paganismo en un árbol, pues no lo ponga, ¿que no? Si mira el paganismo en los ornamentos que le pone, no lo ponga. Pero no llegue a creer esa mentira de hombres que se creen sabios, ungidos, para mostrarle por qué motivo no debe celebrar Navidad. Si la Navidad verdaderamente no se celebra con un árbol o con adornos en algún lugar, se celebra en el corazón, hermano. Allí se celebra la Navidad. Allí se celebra que ese niño nació. Allí se celebra que la profecía de Isaías en ese tiempo, primero dijo que sucedería y dos capítulos después está diciendo nació. Fíjense, está diciendo en presente, porque dice nos es nacido. En presente está hablando. Él está mirando que está naciendo el niño. Y aquel pueblo que estaba en la condición que estaba, es solamente un reflejo de lo que la iglesia es. La iglesia a nivel general es un reflejo de Israel, no es algo diferente. Israel es el retrato o el espejo pequeño de lo que es la grande sociedad del día de hoy. Israel fue rebelde desde el momento en que Moisés empezó a luchar, que salió luchando con ellos. Siempre estuvieron rebeldes, hermano. Llegaron a la tierra prometida, como usted ya sabe. Y aquel pueblo, aquella gente de 20 años, la gente más grande de 20 años arriba de esa generación, todos quedaron en el desierto, excepto 2 personas. ¿Qué le enseña eso? La incredulidad, la rebeldía. Miramos cómo le pasó a un Coré, miramos todo ese asunto a través de la palabra del Señor. Y el mundo está igual, hermanos. Usted mira en la televisión, en las redes sociales, ateos debatiendo que no hay Dios, que eso no existe, que somos fanáticos, que Dios no existió. Usted mira religiones diciendo que Cristo no murió, que a Cristo lo reemplazaron con otra persona para hacer un mito. Historias de esas, hermano. Pero yo quiero decirle una cosa, que hace 2000 años, generación tras generación ha venido celebrando Navidad. Y siempre es un gozo. Yo le puedo decir sinceramente, me falta 1 año o 2 años, yo creo, para ajustar 4 décadas sirviendo al Señor, ajustar 40 años sirviéndole. Yo no sé cómo le hace el Señor o cómo le hizo,
Pero el gozo que yo recibí aquel viernes en la noche es el mismo gozo que yo tengo el día de hoy, aunque ahora ya no puedo disfrutarlo como lo disfrutaba en ese tiempo por la edad, pero adentro del corazón. Por eso le digo que la Navidad se debe celebrar internamente, no externamente. No por las flores, no por las luces, no por nada de eso, no, lo debemos celebrar en el corazón. Estar conscientes que Él nació y en una forma sobrenatural nacimos nosotros, sobrenatural. Porque Él le dijo a un religioso, y hay millones de religiosos que están muertos en sus delitos y pecados, y cuando se les habla acerca de la palabra del Señor, se aferran a sus ideas, se aferran a su religión y no quieren nada con esto. ¿Y sabe por qué no quieren nada con esto? Porque les destapa la mentira que están viviendo. Y hace aproximadamente 40 años, no traigo la matemática muy bien todavía, pero me falta, ahí la hace usted, allá cuando tenga tiempo. Yo tenía 38 años cuando el Señor me salvó. Y hoy voy a cumplir 77 ahora el 25. De modo que le saca la cuenta y verá que andamos muy cerquitas. Y el gozo. Yo no entiendo cómo sucede eso, tengo que ser honesto. El Señor le dijo a Nicodemo, le dijo, así como el viento sopla y no sabes de dónde viene ni de dónde va, así es todo aquel que es nacido de nuevo. Es bien maravilloso entender que tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que tener una experiencia con el Señor, y no tiene que ser una experiencia despampanante, hermano. No tiene que ser eso. Lo que tiene que ser una experiencia donde usted le dice al Señor, Señor, tú sabes lo que yo soy y te pido perdón simplemente. Y cuando eso sucede, su vida cambia. No cambia porque el pastor dice, cambia porque la palabra del Señor dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver por qué los cristianos amamos a Dios. No puede ver por qué alabamos al Señor. La gente no puede entender por qué está usted sentado aquí. No puede ver. Dice, pero se están perdiendo la fiesta, se están perdiendo la luz. Yo no me estoy perdiendo nada, hermano. Y no es que estoy aquí porque soy el pastor nada más. Yo le hubiera podido decir a alguien, si yo quisiera disfrutar de lo que se le llama la noche buena, la noche que el Señor nació, según que quisiera participar, yo le dijera a alguien que me reemplace este día, ¿verdad? Pero no. Para mí tiene más importancia este día alabando y adorando al Señor que disfrutando el mínimo placer en el mundo, hermano. Y le doy gracias al Señor por ello. La promesa fue cumplida. Apareció la señal de que había dado Isaías. Apareció el ungido. Apareció el Hijo de Dios. Y pronto, no pasaron 2 años para cuando llegaron, según los visitantes de Oriente, buscando al rey, fíjese, alguien que venía de otra parte, al rey de los judíos. Y el diablo lo empezó a trabajar en ello. Dijo Herodes, vayan y donde lo encuentren me dicen para ir a adorarlo. A Herodes se le olvidó que la palabra dice que Él conoce nuestros pensamientos y discierne lo que pensamos. Y nos dice la palabra que ellos les fue revelado y se fueron por otra parte en lugar de llegar a decirle al asesino ese donde lo habían adorado. Servimos a un Dios vivo, amados. Mire, hermano, creo que lo más maravilloso, servimos a un Dios que vino a visitarnos, hermano. Si ese niño no se hubiese hecho humano como nosotros, ¿cómo lo hubiéramos entendido?
¿Por fe? Yo creo que yo no hubiera querido pensar en eso, porque yo iba a decir, no, pues estas son ideas de hombres nada más. Pero cuando la historia le enseña que nació un niño, creció un niño y hizo lo que Isaías y otros de ellos habían dicho y dónde nacería y todo eso, no hay la menor duda que seguimos el hilo de lo que todos los profetas dijeron. Llegó el momento en que nació el niño y puede que usted está pensando, el pastor no ha orado, ¿verdad? ¿Alguien está pensando eso? Pues quiero que sepa que yo desde antes de llegar aquí ya oré, para que mejor me entienda. Esto de orar siempre son protocolos porque es maravilloso, es bueno para que los demás aprendan. Y el día de hoy parece que la oración no me salió aquí, pero ya me había salido. Me disculpa, Se cumplió lo que Mateo 1:18 en adelante dice. La promesa cumplido. Dará, fíjese, esto lo dijo lo que leyó él, Miguel Ángel, lo dijo Lucas. Y Mateo no tiene una descripción como Lucas, pero Mateo tiene algo muy importante que nos aclara algo fácil de entender. Esta muchacha Alondra, ella lo mencionó. En el número 21 dice que el ángel le dijo que no se preocupara, no estuviera preocupada María. No podemos leer toda la historia, ¿verdad? Pero la conocemos. Dice, lo que ha sido engendrado en ti, el Espíritu Santo te lo ha dado. Dice, el Espíritu Santo y le pondrá su nombre, y su nombre se llamará Jesús. Y él salvará a su pueblo. En otras palabras, estaba hablando de un Salvador. El pueblo judío estaba esperando un ungido. Si tuviera el tiempo de hablar por qué motivo, una de las causas por qué no recibieron al Señor como lo que Él era, ellos tenían bastante razón en no aceptarlo. Porque la gente se enreda en la religión y empieza a aprender muchas cosas, y a la hora de la hora la realidad no la mira. Pero aquí Mateo escribe y dice que sería llamado su nombre Jesús, porque Él salvaría al mundo. Y hay una gran controversia que ustedes la han vivido. La gente nos argumenta que nadie es salvo aquí en la tierra. ¿Sabe por qué nos argumentan? Porque ni siquiera saben lo que dice aquí. Si aquí lo dice, aquí es. Y es de Dios. No es lo que yo diga o lo que yo piense. Dice en el verso 21, dice, dará luz a niño y su nombre se llamará Jesús. Él salvará al mundo. Y este Jesús, llamado Emmanuel, hace la traducción ahí mismo, que es Dios con nosotros. Ahora, Lucas nos expresa exactamente cómo apareció esto. Si usted tiene su Biblia abierta, ve ahí en el capítulo 8 cómo sucedió el acontecimiento. No vamos a hablar todos los detalles, simplemente vamos a hablar del 8 al 13. Y vamos a mirar algo bien importante. Lucas escribe, número uno, que había pastores en esa región.
Hace unos días estaba mirando yo una porción de la película, de la serie de David. Y David como pastor, entre su familia, entre los 7 hijos que había, él era despreciado. Se dice por ahí, eso no me consta, que era porque el número 8 no tiene importancia en la palabra del Señor. Era despreciado por su padre, era despreciado porque aparecía de una mujer moabita. Y imagínense la vida de los pastores con el frío que sucedía en esos días, que eso se ha relacionado en la religión con el frío que aparece aquí. En realidad el frío que acontecía en ese tiempo allá en Israel no era en el mismo tiempo de aquí, era por allá como entre, parece que octubre, algo así más o menos. No traigo fecha exacta cuando nació para que no vaya a decir que yo dije que yo tengo la fecha y el día, porque no es así. Ahora, había pastores. Considere algo, la palabra del Señor dice que Él levanta al tirado del muladar, ¿verdad? Pues fíjese que ellos tuvieron el privilegio de que esos pastorcitos desvelados, todos sucios, que de antemano a David le decían que olía a borrega, olía feo, hacían de haber estado esos pastorcitos, ¿eh? Yo creo sinceramente, sin exagerar las cosas, simplemente meditando, que el pecado con que uno nace, con el pecado que uno camina espiritualmente, es semejante a un mal olor. Porque el pecado demuestra la arrogancia, demuestra las mentiras, los ladronismos que hace el ser humano, las mentes pervertidas. Y dice que había pastores, y considero yo que andaban con sus, porque yo fui a ese lugar. No va a creer usted que nomás estoy pensando aquí porque dice aquí en la Biblia. No, yo fui al lugar, ahí están hay unas cuevas donde los pastores metían sus animales. Ahora, ¿será esas las cuevas o no serán? Cuando menos ahí no la pintaron de esa forma, ¿eh? Hay que ser honesto, la gente es muy inteligente, hermano. Para que mejor me entienda, sin salirnos del mismo tema, cuando usted va a Jerusalén encuentra 2 tumbas. ¿Y en cuántas tumbas sepultaron al Señor? En una, ¿verdad? Pues yo puedo decir que posiblemente una de ellas es falsa y que la otra es verdadera. La que yo considero que es verdadera está muy parecida a lo que dice la palabra, pero también pudieron hacerla. Y no voy a decir que cuando entra uno ahí se siente la presencia de Dios, porque eso se llaman emociones, ¿eh? Pero está tan parecida que es una loma ahí grande, y hay un lugar que le han arreglado al agujero de la cueva esa donde lo metieron, y le arreglaron con un material ahí para que la gente pudiera entrar a mirar ahí. Y lo que sí se me quedó en la mente es que en la loma, entre las peñas que hay ahí, usted puede advertir por qué le decían el lugar de la calavera. Porque se mira bien los ojos, unos ojos grandes, y el hoyo de las narices o la boca, no sé cuál será, pero cuando estuve allá nos llevaron en un tour, y este lugar está en manos de los árabes. Y para irte necesita uno conseguir, es como ir a otra frontera, pasar una frontera. Y nos llevaron,
nos enseñaron, y cuando leo esto medito en ese lugar, medito en el frío, medito en todo eso. Dice que había pastores, y esos pastores tuvieron el privilegio, y yo creo, usted que está sentado aquí tiene el privilegio de creer lo que la palabra dice. Creo que usted tiene el privilegio porque nosotros fuimos sacados de la oscuridad, en que dice a nivel general el profeta que el mundo que estaba en tinieblas vio gran luz, y Él es la luz. E inclusive nos da el privilegio de llamarnos luz del mundo. A donde quiera que usted va, usted es especial, aunque usted no lo entienda, aunque usted no lo medite de esa forma. En el mundo espiritual le puedo asegurar que usted entre la multitud, si usted pudiera ver espiritualmente, usted podía mirar a los cristianos caminando a donde anden. Puede que usted piense que es una exageración, pero así es la situación. Número 1, había pastores en verso 9. Hubo la representación de un ángel que les habla. ¿A cuánto les han hablado los ángeles aquí? Pues a ninguno, ¿verdad? Fíjese el privilegio de aquella gente, de aquellos cuidadores de borregas. Imagínese a esos pastorcillos que andaban ahí, y luego que se les presenta la gloria de Dios, hermano. Yo he tenido un momento donde he pensado, o es cierto, o es alucinación, no sé, pero la gloria de Dios a mí me ha sorprendido en una ocasión. Y era en una ocasión en que estaba prácticamente colapsando en mi vida física. Era algo imposible de creer. Yo lo he comparado con el día que el Señor me salvó, que caminaba como si anduviera en el viento. Así lo he comparado. Estos pastores tuvieron el privilegio de que la gloria de Dios los rodeó de resplandor. Imagínese en el monte, allá donde no hay nada, hermano. Y luego que el ángel, pues claro que se espantaron, porque yo creo que es natural que los seres humanos nos asustamos, y siempre vamos a encontrar la palabra del Señor que dice: no temas, no tengas temor. El ángel los calma. Dice: solamente vengo a darles unas noticias. ¿Y cuáles noticias eran? Las mismas que menciona Mateo. Dice en el verso 10, dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí doy nuevas de gran gozo. Ese es uno de los motivos por los cuales, cuando usted nace de nuevo, cuando usted tiene una experiencia con Cristo, anda diciéndole a todo el mundo, sin darse cuenta que todo el mundo no le va a creer. A mí me fue como en feria cuando empecé a hacer eso con mi familia, al grado que uno de mis hermanos me dijo: en esta casa no se habla de la Biblia. Y yo le andaba con un gozo, hermano, y yo decía: van a aprender, les va a gustar. Que él les iba a gustar. Es más, todavía no les gusta. Dice que la gloria de Dios los llenó de resplandor, y tuvieron temor, y él les dijo: no temáis, porque aquí doy nuevas
de gran gozo. Mire, hermanos, yo le voy a sugerir algo en serio. Se lo digo en el amor de Dios, como pastor, como hermano en Cristo y como amigo. Si usted no se goza viniendo a la iglesia, algo está pasando mal. Puede que esté cansado y se quede en la casa, pero no se va a quedar porque no tenga gozo, porque no sepa lo que hay en la casa de Dios. Saber que viene a elevar el nombre del Señor en alabanza, en adoración, darle gracias por lo que Él es, por lo que ha hecho. Dice que será para todo el pueblo. Ese gozo es para todo el pueblo de aquellos días. Era, vamos a decir, como era su colonia de esa gente. Para todo el hombre. Verso 11. Ahí está la noticia. Que nos ha nacido hoy. Ahí está ya definitivamente el momento en que nació lo que el profeta nos dijo hace 700 años. Ahí está la confirmación literal. Cumplida completamente. Él la miró cumplida. Pero 700 años antes. Dice que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, Cristo. No dice Jesucristo. Dice Cristo el Señor. La palabra Señor. La palabra Señor en esta Biblia quiere decir Dios. Cristo el Dios. Ellos esperaban el ungido, porque Dios es el único que es ungido. Pero ellos le llamaban tradicionalmente con sus reyes. Esto servirá de señal. Y ya les indica el ángel. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, mire, allí era nada más la gloria de Dios en el momento en que trató con los ángeles, con los pastores. Ahora mire lo que es el verso 13. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas. Imagínense estas personas, posiblemente hasta ignorantes, hermano, estar escuchando esto sobrenatural, estar escuchando esos cantos tan hermosos, ya teniendo las noticias que por acá en el Nuevo Testamento nos enseña que las buenas noticias o las buenas nuevas es el Evangelio, es la historia que nos trajo Cristo aquí a la tierra. Imagínense las huestes celestiales cantando, alabando y glorificando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y paz. Ahora ya no dijo para el pueblo, para con los hombres. Ahí estamos hablando. No, si usted es poco feminista, le está fallando, Porque hombres quiere decir la creación del hombre, porque la creación empezó por el hombre, amada. De modo que si anda con el feminismo, más vale que le baje unas rayitas, Aquí nos está diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, para toda la creación. Para toda la creación.
Y considero que ya estoy terminando de este asunto. Espero que usted lo medite en una forma como yo nunca lo había pensado, cómo hablar de esto, ni nada de eso. Siempre he oído el mensaje muy estructurado, había enseñado todo rápido. Nunca había yo meditado el acontecimiento y cómo se fue dando desde 700 años antes que sucediera el evento. Y la causa, la gracia de Dios, cómo se manifestó a aquellos hombres de ese tiempo, y ellos este rey prefirió mejor morir leproso y prácticamente hablar en contra de Dios. El profeta Isaías se molestó y dijo, bueno, si tú vas a estar hablando mal hasta de nuestro Dios, Él les va a dar señal. Y esa señal se hizo realidad hace 2000 años, y a hoy usted y yo tenemos el privilegio de ser parte de esas personas que respondimos. Y si ahora hay alguna persona que no le ha hecho honor al canto que cantó la hermana, a ver, ¿cómo se llama el canto, hermana? Allí, según estaba oyendo bien el canto, decía que al estar cantando estaba diciendo, ven a mi corazón, para que Él venga a nuestro corazón, debemos mover nuestros labios, como dijo el apóstol Pablo. El Señor Jesucristo trajo la verdad, se la enseñó a los discípulos, y los discípulos estuvieron hablando lo que Cristo decía. Y los padres, uno de los apóstoles, el apóstol Pablo, que se podría hasta considerar como un tercer apóstol, o sea, el que reemplazó como apóstol a Judas, él dijo que el mensaje completo del Evangelio en el capítulo 15, en los primeros versos de la primera carta a los Corintios, él dijo que el Evangelio que él predicaba y el Evangelio que el día de hoy predicamos es que Jesús vino, se encarnó, nos predicó, nos enseñó. Los seguidores, los apóstoles y padres de la iglesia, y el día de hoy la iglesia lo predica. Dice que Él nació, creció, murió por los pecados del mundo, del hombre a nivel general, resucitó y ascendió a los cielos. Y llévese la sorpresa si usted no había entendido esto: Jesús vive. Vive. Espiritualmente vive en su corazón a través del Espíritu Santo cuando usted lo abraza, cuando usted lo invita, así como decía el canto. Porque eso es lo que estaba diciendo el canto que cantó la hermana. Cuando usted lo invita a que venga a su corazón, Él va a morar. Y no solamente le va a salvar los pecados, sino que la promesa más maravillosa es que le ofrece la vida eterna a través de usted reconocerlo como el Salvador de su vida. De modo que si alguien hubiese con duda, a hoy es el día aceptable de salvación. El apóstol Pablo lo pone muy sencillo, dice que si tú creyeres, primeramente dice en el capítulo 10, verso 8, dice que cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos los que hablamos de la palabra del Señor. Que si tú creyeres que Jesús en realidad fue muerto y sepultado, como dice
el credo, y dice que muerto y sepultado, y que resucitó de entre los muertos, serás salvo, serás perdonado. Para mucha gente que nos acostumbraron a creer que debíamos de obrar, se nos hacía imposible creer que eso fuera posible. Pero cuando lo lees, cuando el Espíritu Santo trabaja en ti, se hace una realidad. Dice que solo que lo debes de creer con todo tu corazón. Dice que si creyeres con tu corazón y lo confesares con tu boca, no que pensaras en la mente nada más, si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero tienes que hacerlo con tu voluntad, con todo tu ser. No habla del corazón que palpita, habla del corazón del ser humano, el que controla tu qué hacer, cuándo hacer. Dice que si tú lo crees y lo recibes, serás perdonado. Póngase de pie en esta tarde y vamos a dar gracias al Señor por la bendición que tenemos, porque es una bendición. Nosotros estamos celebrando un acontecimiento que pasó hace 2000 años, pero para mí la celebración en realidad hace 40 años, porque entonces cuando le conocí, es cuando Él nació en mi corazón. En una de las cartas de Apocalipsis, en el capítulo 3 y el verso 20, dice que Él está a la puerta y toca. Cada vez que escuchas un mensaje, toca tu corazón. Dice que toca. Dice, si alguno abre, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que Él está hablando a todo el ser humano, y aquel que abre la puerta de su corazón, cuando Él entra a tu vida, la palabra cenar, ahí donde está diciendo cenaré, es comunión. Él hace comunión contigo y tú haces comunión con Él. De modo que si hay alguno que tiene dudas, la oferta está en este día para usted. Oremos y demos gracias al Señor. Padre, ya llegó el fin de este año otra vez, Señor. Y el gozo que recibieron aquellos que el ángel le ofreció a aquellos pastores. Es el gozo, Señor, que tus hijos hemos llevado por décadas, Señor. Generación pasa y generación pasa, y tú sigues haciendo la obra. Y el recuerdo, Señor, que viniste a este mundo, el recuerdo, Señor, que te encarnaste que dejaste, Señor, el trono. Es el trono, es el lugar que yo meditaba, Señor, mientras que venía para acá. Lo maravilloso que sería donde estuviste juntamente con el Padre, y después de ello vino aquella encarnación, aquel nacimiento maravilloso, el cual, Señor, celebramos, y que por el cual tenemos controversias por las formas que usamos de recordar, por la fiesta, por lo que comemos, por lo que no comemos, y que hasta nos quieren evitar que celebremos, Señor. Padre, tú has oído las peticiones que se han puesto y nos hemos gozado, Señor, meditando en el gozo que aquellos ángeles, Señor, aquellos pastores, Señor, recibieron por primera vez como primeros evangelistas, porque la palabra nos enseña que iban y decían lo que había sucedido. Por ello, mi Señor, en esta noche te damos gracias, porque a través de ellos, Señor, ese gozo inefable, Señor, que dice la palabra, que el Espíritu Santo nos da, mora en nosotros,
y morará en aquellos, Señor, que les hablaremos, les platicaremos. Y por ello te suplico que cada petición, la que pone mi hermana García, mi hermana Graciela, mi hermana Guille y este varón que tiene que nos ha visitado por segunda vez, mi hermano Rodríguez, confiamos, Señor, que vamos a terminar este año en gozo, Señor, porque el gozo viene de ti, Señor. El gozo lo causa tu Espíritu Santo en nuestras vidas y nosotros lo disfrutamos aún cuando vienen los momentos difíciles. Por ello, Señor, a ti será la honra y la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, despídenos de aquí de la casa donde disfrutamos, Señor, hablar la belleza de tu palabra, disfrutamos la comunión los unos con los otros, pero más importante la comunión contigo, Señor. A ti sea la honra y la gloria, llévanos a nuestros hogares y que disfrutemos, Señor, recordando esta tradición que tú naciste hace 2000 años y que has nacido en millones de cristianos. A ti sea la honra y la gloria hoy y siempre por los siglos de los siglos en que tú moras, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso al Rey.